Hay frases que te paran en seco, ¿verdad? Y esta es una de ellas. De una profundidad que abruma. Nos habla del dolor, pero ojo, no como una desgracia, sino como un camino. Una idea que vamos a explorar a fondo hoy. Pues hoy vamos a sumergirnos en la figura y el pensamiento de León Denis, conocido como el arquitecto del alma. Y es un apodo que le viene al pelo, la verdad, porque fue un hombre que, sin tener las herramientas de un filósofo al uso, construyó todo un edificio de ideas para responder a las preguntas más profundas de la existencia. Claro, para entender a un arquitecto, lo primero es conocer el terreno sobre el que construyó, ¿no? Así que vamos a viajar un poco en el tiempo, a situarnos en su época, en los cimientos de su vida y de su pensamiento, la Francia del siglo XIX. A ver, lo primero que hay que entender de Denis es que no era el típico intelectual de salón parisino. Para nada. Su origen era humilde. Vamos, que nació en lo que él mismo llamaba la clase de los operarios. Conocía de primera mano sus luchas y privaciones. Imaginaos, cargando cestos en una fábrica de loza, fardos de pieles en una curtiduría, un trabajo duro. Pero esa vida de curro manual no le frenó para nada. Al contrario, como él mismo contaba, se veía obligado a ganar el pan durante el día. Así que, ¿qué hacía? Pues dedicaba las noches al estudio, un autodidacta con una tenacidad y una brillantez impresionantes. Y así, de la fábrica y de esas noches en vela estudiando, emerge el pensador. El obrero se convierte en filósofo. Y esta trayectoria, desde lo más material de la sociedad hasta las cumbres del pensamiento, es la clave para entender toda su obra. Su filosofía no sale de la abstracción, no, nace de la experiencia pura y dura. Es que el mundo en el que vivía Denis era un auténtico campo de batalla de ideas. Por un lado, tenías el materialismo científico avanzando a toda máquina, negando todo lo que no se pudiera tocar o medir. Por el otro, un catolicismo súper dogmático que exigía fe ciega, sin hacer preguntas. Y claro, entre esos dos gigantes se abría un vacío espiritual enorme, un hueco que muchísima gente, como Denis, sintió la urgencia de llenar de alguna manera. Y entonces, con solo 18 años, ¡zas!, encontró lo que para él fue la respuesta. Se topó en una librería con El libro de los espíritus, de Allan Kardec. Y ojo, para él no fue una revelación mística, sino algo mucho más práctico, una solución clara, completa y lógica al problema universal de la existencia. Ese fue el chispazo, el momento que lo cambió todo. Pero claro, descubrir la obra de Kardec no hizo que Denis se convirtiera en un simple seguidor sin más. No, aquello definió su misión, pero de una forma muy particular, muy distinta a la de su predecesor. Se convirtió, por así decirlo, en el arquitecto que iba a construir sobre los planos que otro ya había dibujado. Y aquí está el meollo de la cuestión, la distinción clave. Kardec fue el codificador. ¿Qué hizo? Pues organizó y sistematizó el espiritismo, respondió a la pregunta del ¿qué es? Denis, en cambio, fue el filósofo. Su tarea fue otra, consolidar, dar una profundidad increíble y defender esa doctrina. Él se encargó de responder al por qué. Esta comparación lo deja clarísimo. Kardec, el erudito de París, súper lógico, sistemático. Denis, el obrero autodidacta de provincias, con un estilo mucho más lírico, poético. A ver, si Kardec fue el cerebro que montó todo el sistema, Denis fue el corazón que le dio alma y lo defendió con una pasión tremenda. Eran dos perfiles que no podían ser más distintos, pero se complementaban a la perfección. Los dos eran necesarios para que el movimiento evolucionara. Vale, entonces, ¿cuáles son los pilares de esa pedazo de catedral filosófica que levantó Denis? Pues se centró sobre todo en dar respuesta a las grandes preguntas, las que nos hacemos todos, vaya, ¿qué somos, de dónde venimos y sobre todo a dónde vamos? El primer pilar, y es potentísimo, es su visión de lo que pasa después de la muerte. Denis se carga por completo la idea estática de un cielo o un infierno para siempre. En su lugar propone algo que suena muchísimo más moderno, una ley de progreso en la inmortalidad. O sea que el alma no solo sobrevive, sino que sigue aprendiendo, sigue evolucionando para siempre. La muerte es solo un cambio de estado, no el final del camino. Claro, esto nos lleva de cabeza a la pregunta del millón, que siempre surge con la reencarnación, que es una idea central en su pensamiento. Si ya hemos vivido antes, ¿por qué narices no nos acordamos de nada? Y la respuesta de Denis, de verdad, es de las que te dejan pensando. Para él, el olvido no es un fallo del sistema, sino una misericordia divina. Su argumento es que la carga trituradora de los recuerdos, o sea, el peso de todos nuestros errores, odios y dramas pasados, haría la vida actual insoportable.
El olvido es lo que nos da una hoja en blanco, lo que permite el perdón. Vamos, que es una condición indispensable para poder avanzar. Y no se quedaba solo en la teoría, ¿eh? Dennis intentó fundamentar la reencarnación con lo que él llamaba pruebas. Primero, las experimentales, como la supuesta recuperación de recuerdos en estados de trance. Segundo, los niños prodigio. ¿Cómo se explica el talento innato de un Mozart, por ejemplo? No puede ser solo por herencia, decía él. Y tercero, las pruebas históricas, demostrando que la idea ha estado ahí en un montón de culturas desde tiempos inmemoriales. Bien, una vez que ha puesto los grandes pilares de la existencia, Dennis hace zoom y se mete de lleno en la estructura interna del ser humano. Vale, este es el camino de la evolución, pero ¿con qué herramientas contamos para recorrerlo? Él las llamó las potencias del alma. Y Dennis identifica 3 herramientas fundamentales, los motores internos de nuestro desarrollo. La voluntad, que es la fuerza que nos impulsa. El libre albedrío, nuestra capacidad de elegir el camino. Y la conciencia, que viene a ser como la brújula que nos guía. Para Dennis, esta idea era el eje de todo. La voluntad no es un simple deseo, un ojalá, no. Es el motor de la existencia. Es una fuerza activa que, usada con persistencia, permite modificar la naturaleza de uno mismo, reformar el propio carácter. O sea que para él, la evolución es, ante todo, un acto de pura voluntad. Y aquí es donde Dennis se mete en el jardín de la eterna discusión entre destino y libertad. Y su solución es, cuanto menos, ingeniosa. Sostiene que el principal acto de libre albedrío no lo hacemos aquí, sino entre vidas. Es en ese estado espiritual cuando el alma, consciente de sus debilidades, elige las pruebas que necesitará en su próxima vida para superarlas. Así que, y esto es lo crucial, lo que desde aquí abajo percibimos como un destino cruel, una enfermedad, la pobreza, es en realidad el resultado de una elección libre anterior, aceptada voluntariamente como una herramienta de progreso. Y esto nos devuelve de golpe a la frase con la que empezamos, el dolor. Para Dennis, el dolor no es un castigo de Dios, sino el educador divino. Es la fuerza que cava las profundidades del ser y nos obliga a mejorar. El antiguo obrero, el que sintió la dureza de la vida en su propia piel, valida el sufrimiento como la herramienta más eficaz para el perfeccionamiento. Tiene una lógica aplastante, vista desde su experiencia. Bueno, pues hemos visto los cimientos, los pilares, la estructura interna. Ahora vamos a subir a la cúspide de esta catedral para contemplar la obra completa, para ver el legado de este arquitecto del alma. Su legado, claro, está en sus libros, una serie de obras clave que van construyendo ladrillo a ladrillo su edificio filosófico. Empieza con Después de la muerte, estableciendo la supervivencia del alma. Luego, en Cristianismo y Espiritismo, busca un diálogo con la tradición. Culmina en 1905 con su obra magna sobre el destino y el dolor y cierra conectando todo con las raíces ancestrales de Francia. Y este último punto, de verdad, es fascinante. En su última obra, Dennis argumenta que el espiritismo no es una doctrina nueva, sino la restauración de la filosofía espiritual original de Francia, la de los druidas celtas, un intento de darle a su tercera vía unas raíces nacionales, antiguas y precristianas, para combatir tanto al materialismo como al dogmatismo católico en su propio terreno. Y con esto cerramos este repaso al pensamiento de Léon Denis, un hombre que tomó los materiales de Kardec y construyó una filosofía completa para dar sentido al dolor, la justicia y el destino. Y nos deja con una pregunta que sigue resonando hoy con muchísima fuerza. ¿Pueden las respuestas de un obrero y filósofo autodidacta del siglo XIX seguir arrojando algo de luz en medio de las complejidades y los vacíos espirituales del siglo XXI?